fe y que queremos que Dios nos ayude y el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Padre, te adoramos, bendecimos su nombre. Gracias por esta mañana, por traer a tus hijos y a aquellos que están aún por llegar. Te damos toda gloria, honra y honor a ti en este día, pidiéndote que tu Espíritu Santo bendito llene este lugar, llene nuestra vida, tome control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo, para que tu palabra llegue a nosotros con toda propiedad, con toda limpieza, y que Padre Celestial limpie nuestra vida, como dice tu palabra, que tu palabra nos limpia. Señor, quita todo pesar, toda preocupación, toda distracción en este momento de nuestra mente y de nuestro corazón, y que solo tu palabra bendita, santa, pura y más eficaz que una espada de dos filos, sea propicio a nosotros y ministre nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Todo espíritu extraño al tuyo, en este momento, Señor, en la autoridad que tú nos das, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre santo y bendito de Jesucristo de Nazaret, por su sangre preciosa que venció en la cruz del Calvario. Santo, ahora pues disponemos nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre santo glorioso de Jesús oramos. Amén y amén. Dijimos en el primer tema que acerca de la importancia de la fe. Dijimos que la fe para cierto grupo de gente no es tan importante o fue importante en el pasado. Que la fe fue importante por las cosas que nos dejó, en cuanto tal vez en la Edad Media, dejó grandes catedrales, dejó grandes pinturas, dejó grandes construcciones, y para ese tiempo, según esta gente, fue importante la fe. Tal vez por las grandes peregrinaciones que hubieron, fue importante en su tiempo, pero ahora no es tan importante, dice este grupo de gente. Hay otro grupo de gente que dice que la fe es importante para aquellos que son débiles espirituales y que necesitan creer en algo, en alguien, no importa en quién ni en cómo. El tema es que ellos tengan fe en algo para que puedan seguir viviendo, porque son débiles espirituales y necesitan creer en algo. Eso es lo que dice otro grupo de gente. Y hay otro grupo de gente que dice, y son sinceros, dice, bueno, a mí no me interesa nada de la fe, no me importa la fe, yo creo en la fuerza del hombre, en la capacidad del hombre, y todo lo que yo tengo es por mi esfuerzo. No me interesa a mí la fe. Y vimos en el primer tema acerca de que sí había una importancia en la fe, porque cuando vienen los grandes problemas que la vida trae al ser humano, esas grandes congojas, esas grandes tristezas, esa fe muchas veces que tú tienes no te alcanza, porque tu fe lo has puesto en un cimiento fofo, sin firmeza. Y recuerda lo de Arquímedes, ¿no? Él podía mover el mundo, según él, si es que le daban un punto de apoyo. Y el punto de apoyo para nosotros es nuestra fe en Jesucristo. Y con eso movemos montañas de problemas. Con eso movemos montañas de circunstancias, porque el punto de apoyo nuestro es la fe en Jesús. Por eso para nosotros sí es importante. Quiero detenerme ahora porque veo una dama. ¿Cuál es su nombre? Señora, la Iglesia Dios de Pactos te da la bienvenida, Alicia. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos honra tu presencia. El resto somos de casa y damos gracias a Dios por ello. La segunda semana que vimos este tema fue acerca de cómo evoluciona o debe evolucionar la fe en un cristiano o en alguien que busca a Dios. Y vimos la vida de Cornelio, ¿recuerdan? Cómo Cornelio, desde que se inicia siendo un hombre tan preparado, tan importante, este Cornelio era centurión, él era jefe de 100 soldados. Y no era cualquier centurión, él estaba en un grupo de élite de ese tiempo, de los soldados romanos del imperio, que le llamaban la italiana. Y este grupo era solamente formado por italianos, por los ciudadanos romanos, que había sido probada su capacidad, su honradez, su don de gente,
Y el imperio guardaba a este tipo de gente y los ponía en lugares importantes del imperio para salvaguardar algo de integridad del imperio. Y vimos cómo Cornelio, en esa búsqueda que él tenía, pudo haber echado mano de su cultura y de su religión tradicionalista que le habían dejado sus padres, como aquella religión que tenían los romanos en ese tiempo de creer en muchos dioses. Roma, en el imperio de aquel tiempo, había asumido dioses griegos, dioses egipcios, más sus propios dioses, y este imperio tenía, según dicen los historiadores, la más cantidad de dioses sabidos de cualquier imperio, de cualquier otro imperio, en cualquier otra época. Así que ellos tenían dioses hasta por gusto. Y esta era la religión que le presentaba su tradición, su cultura y su pueblo a Cornelio. Pero él no le alcanzó esto porque vio que estos dioses eran inmorales. Y él fue en busca de que su fe evolucionara. Y entonces se encontró con un movimiento religioso de ese momento en que, como veían que estos dioses eran inmorales y se iba cayendo la fe de este pueblo, decidieron endiosar a los Césares. Y ahí lo beatificaron a Augusto César y lo trataban como Dios y él quería que lo adoren como Dios y que el pueblo decía, Él es Dios. Así que Cornelio en ese momento también tenía como soldado romano toda la libertad de adquirir esta religión que endiosaba al César y que decía que el César era un Dios. Inclusive él estaba sirviendo en un pueblo llamado Cesarea, porque de ahí sale la palabra César, y ahí habían hecho una estatua muy grande del César Augusto, donde todo el mundo tenía que inclinarse y adorarle como si fuera Dios. Pero en la búsqueda Cornelio de una verdadera fe, no se inclinó por esta fe. Ahí en Cesarea, cuando fue él a trabajar, encontró a un grupo de religiosos judíos que tenían un Dios. Y lo que a este le impacta es que ellos no tenían ninguna imagen del Dios de estos judíos. Aun cuando en su búsqueda él vio que ellos eran ritualistas, religiosos, tradicionalistas, él decidió investigar al Dios de estos judíos. Y él vio que este Dios de los judíos era un Dios que dictaba normas espirituales buenas, que en él estaba la misericordia y la bondad de ayudar al necesitado, que este era un Dios que sí llenaba su vida, y entonces él empezó a orar a este Dios y a dar su limosna a los necesitados como dictaba este Dios, aun cuando no lo conocía y aun cuando no tenía esperanza de jamás entrar a un templo para adorar a este Dios, a un templo judío, porque no le permitía entrar a ningún pagano al templo a adorar. Hasta que en este tiempo de oración de este hombre, Dios le habló. Y le dijo que vaya a buscar a un tal Simón Pedro a la casa de un curtidor. Y luego Pedro, se va a la casa de Cornelio el centurión y le explica. No cosas nuevas, sino cosas que este centurión romano Cornelio ya sabía. Y le empieza a hablar de Jesucristo y de la fe en Jesucristo. Dijimos que si tu fe no sale a buscar a Dios, no va a ocurrir nada. Isaías dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tu fe tiene que activarse, tu fe tiene que salir, tu fe tiene que buscar a Dios. Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Significa que tienes que buscar a Dios. Y yo decía que confiaba que en esa mañana usted haya venido a buscar algo aquí. Que no haya venido haya venido por costumbre, que no haya venido por ritualismo, sino que verdaderamente quiero confiar en Dios de que usted vino esta mañana a buscar algo de Dios. Amén. Usted se ha tenido que levantar, de repente, no con muchas ganas, tal vez usted tiene otras cosas que hacer, pero aquí está, diciendo, voy a escuchar algo de Dios, voy a buscar a ese Dios que me hablan. Esa evoluciona su fe.
Cornelio lo hizo así y encontró al Dios verdadero. Esta mañana quisiera terminar esta serie de fe, de cómo fundamentar una fe en Dios. Ya dijimos que todo lo importante en cuanto a la fe no es si tú tienes mucha fe o poca fe. Hay gente que dice, esa persona tiene una tremenda fe. Ese hombre es un hombre de una fe tremenda. Y a veces tú te sientes como que tienes una fe chiquita, ¿no? Quiero decirte esta mañana que no se trata si tienes mucha fe o poca fe. De lo que se trata es en quién está fundamentada tu fe. ¿Quién es tu punto de apoyo? No se trata de cuánto es, sino de lo que se trata es en quién has puesto el fundamento de la fe que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque esto es tan importante, porque ahí se te va en juego tu vida espiritual. Hay gente, yo no sé cuántos conocen los Cedros de Villa. En los Cedros de Villa se empezaron a hacer unas casas hace unos años atrás. Y usted sabe que para hacer una casa mínimo hay que hacerle una zanja o un cimiento de 1 metro. Algunos le ponen 1,10, algunos le ponen 1,20. Ahora cuando son edificios coban como dos niveles hacia abajo para hacer los estacionamientos de autos. Pero cuando haces una casa normal, común y corriente, generalmente lo mínimo que tú tienes que hacerle es 1 metro de cimiento para que esa casa esté firme. Cuando empezaron a hacer las casas, te digo porque yo estuve ahí, en las casas en los Cedros de Villa, esos que están cerca del mar, cuando llegaron las zanjas a hacer los trabajadores, como a 60 centímetros se encontraron agua. Y seguían cavando y había agua a los 70, a los 80 había agua y al metro como que corría como un río de agua en los Cedros de Villa. Y ahí hicieron las casas. Y yo digo que si hay un terremoto como lo hubo en Pisco, esas casas, ¿qué va a ocurrir? Se van a hundir. Yo lo vi, la gente compró y ha comprado, ¿y cuánta gente va a morir? Yo no sé cuántos conocen los Cedros, el agua es salubre ahí no hay una agua potable. No sé cuántos conocen y han estado allí, pero usted no me deja mentir. Así es nuestra fe. Mucha gente piensa que su fe es sólida, que tiene una gran fe. El tema no es si tienes mucha fe, gran fe, si tienes tu cimiento de 1 metro, de 1,50, de 2 metros. El asunto es dónde has puesto tu cimiento, dónde has fundamentado tu fe. ¿Amén? ¿Amén? Por favor, dígame amén, no estoy solo. Es importante que sepa usted esto, porque aquí se le va su vida espiritual. Así que ya sabe que este asunto no es tanto de cuánta fe o de si tienes poca o grande fe. No está fundada la fe en realidad en todo un esquema teológico. La fe verdadera está fundada en quién lo hemos fundamentado. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Mire lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 1. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice Pablo. Un hombre que podemos decir que si en este momento viviera Pablo, fuera un hombre tremendamente capacitado para enseñarnos la ley de Dios y los fundamentos de la Biblia. Un hombre que creo que no habría algún otro más o algún otro mejor que este apóstol Pablo enseñándonos los fundamentos de la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo, mire lo que va a decir. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté afundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El hombre que es lo que... Oiga, este hombre, Pablo,
No era cualquiera, hermano. Este hombre había sido instruido a los pies de un tal hombre llamado Gamaliel, un hombre que fue uno de los 7 sabios de los judíos, de los grandes sabios del pueblo judío. Este Gamaliel fue uno de los 7 sabios que el pueblo judío tuvo. Y Pablo fue instruido a los pies de este hombre. Él conocía la palabra, él conocía la Biblia, él tenía una tremenda fe. Pero aún este hombre tuvo que convertirse al Señor. Y lo vamos a ver más adelante. Aún este hombre tuvo que convertirse al Señor. En algunos momentos tú podías ver a este Pablo convertido al Señor en la cima y en la gloria. Y fundaba iglesia y la gente lo amaba y la gente lo aclamaba. Y en otras partes de su vida lo veías encarcelado y azotado. Pero una cosa tenía Pablo, que su fe no se quebraba. Él podía estar alabado por mucha gente o luego metido en una prisión oscura y solo porque los demás le habían abandonado, pero una cosa tenía este hombre, que su fe no se quebraba, porque su fundamento era sólido. Su fundamento era Jesucristo. ¿Se está dando cuenta de esto? Dígame amén, por favor. No es entonces que tenga una gran fe o una poca fe, sino es que ¿dónde está fundamentada su fe? Se pregunta cómo llegó a tener esta fe Pablo. Se pregunta usted cómo habrá llegado este Pablo a tener esta fe. Los que conocen la historia de Pablo deben saber que este hombre fue apedreado, azotado, encarcelado. Dice que le metieron 40 azotes menos 1. Dice que lo apedrearon hasta que lo dejaron semimuerto y no le seguían apedreando porque pensaron que estaba muerto. ¿Ha leído el libro de los Hechos, la historia de Pablo? Este hombre tuvo en el mar, cuando se hunde el barco, ¿cómo se llama? Naufragios. Este hombre, pero algo vemos en Pablo, que su fe nunca se quebró, hermano. Lo abandonaron sus seguidores, le dijeron, me ha abandonado Alejandro y fulano de tal, me han dejado solo aquí, pero padezco todas estas cosas para la gloria de Jesucristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede uno llegar a tener esta fe? Y quisiéramos leer Hechos capítulo 21, verso 37, para que usted vea en este pasaje de Pablo cómo él fundamenta su fe, cómo él cuenta su encuentro personal con Jesucristo y voluntario, y cómo este hombre es lo que es, y él cuenta por quién es, a qué se debió ese cambio que él tuvo. Capítulo 21 del libro de los Hechos, verso 37, y esto lo cuenta él cuando está preso, cuando es llevado preso. Amén. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? 21:37. Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho grande silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como al sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos
a Jerusalén, también a los que estuvieron ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hasta ahí la lectura. Aquí es Pablo relatando algo importante de su vida y diciendo cuál es la raíz de su fe. Él presenta defensa delante de las autoridades diciendo por qué él es quien era. Y lo primero que vemos aquí, y cuando uno pregunta cómo Pablo llegó a este grado de fe, y aquí viene el asunto, hermanos. Para que tú puedas llegar a esta fe que Pablo tenía, tienes que hacer lo que Pablo hizo. Y lo que hizo Pablo fue convertirse a Jesús. Él se convirtió voluntaria y personalmente. Tienes que convertirte a Jesucristo. Tienes que hacerlo porque es la única manera de que tu fe esté fundamentada. Mire, ahora usted puede decir, pero pastor, yo no soy un pagano. Yo no soy un incrédulo, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Usted puede decirme: yo creo en Dios, pastor. No soy evangélico, pero yo creo en Dios. No soy católico, pero yo creo en Dios. Y en este país en el que vivimos, se dice que es un país cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Católicos, evangélicos, mormones, testigos. Tú le dices, y ellos dicen: somos cristianos. Así que el censo arroja que somos el 97% de la población de este país son cristianos. Evangélicos, católicos, testigos, mormones y todo lo que hay, adventistas. 97% son cristianos. Pero vemos violencia, vemos corrupción, vemos delincuencia, vemos asesinatos. ¿Qué? ¿Por este 3% se malogra todo el país? ¿Por este 3% se malogra todo el país? ¿O es que en este 97% de gente que se dice que es cristiana hay algún problema? Así que no me diga: pastor, yo soy cristiano, porque el decir yo soy cristiano no te hace a ti cristiano o hijo de Dios. Porque hay, ¿sabe usted?, cristianos sacramentalistas que creen que por creer en algún sacramento ya es cristiano. Hay también cristianos ritualistas. Y hay también cristianos tradicionalistas. Estos sacramentalistas creen que porque viven en un país o van alguna vez a una iglesia ya son cristianos. O porque asisten algunas veces a algunas reuniones ya son cristianos. O porque me bautizaron de chiquito, yo ya soy cristiano. Me llevó mi mamá en la pila bautismal y soy cristiano. Porque recuerda que usted le dice: ¿y tú qué eres? Católico. ¿Y por qué? Me bautizaron de chiquito. ¿Y sabías lo que estabas haciendo? No, pero soy católico. ¿Y vas a la misa? No. ¿Conoces el nombre del cura de tu parroquia? No. Pero eres cristiano, pero eres católico. O sea, son cristianos sacramentalistas porque tal vez piensan de que por haber adoptado o hecho algún sacramento ya son cristianos. Y aún evangélicos que porque creen que se bautizaron ya son cristianos. Y recuerden lo de las verdades básicas: el bautismo no salva. Amén.
¿Cuántos tal vez en esta mañana aquí sentados pensando que son cristianos y no lo son? Tal vez porque vienes a la iglesia piensas que eres cristiano. Porque hay cristianos ritualistas que creen que porque van a un culto, cantan una alabanza, dan su limosna o su diezmo o su ofrenda, o van a su iglesia acá, a su misa los domingos, piensan que ya son cristianos. Y no lo son. O algunos que son cristianos tradicionalistas, que porque creen que mi papá, como mi papá y mi mamá eran de esta religión, yo también soy de esta religión porque me bautizaron en esa religión. Y por lo tanto soy de esa religión. No, el cristianismo es otra cosa. Para que tú llegues a ser cristiano, tienes que convertirte a Jesucristo. Personal y voluntariamente. Porque, ojo con esto, cuando el Señor se le aparece, o tiene ese encuentro con Pablo deja ver dos cosas. Que él hace una decisión por Jesucristo, voluntariamente y personalmente. Porque él tiene un encuentro con el Señor y dice la escritura que hemos leído que los demás se espantaron y se lo dejaron solo. Que cuando la voz le hablaba, él solo la entendía, los demás no le escuchaban. Eso fue un encuentro personal. Si usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, entonces usted puede decirme de repente que es cristiano. Pero tiene que ser voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque él dice, dime qué quieres que haga, Señor. Él cuando escucha y le dice, ¿qué haré, Señor? Y eso está diciendo que voluntariamente va a hacer lo que el Señor le dicta hacer. El Señor le dice, bueno, vete a Damasco, a la casa de fulano de tal, ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Fue personal y fue voluntaria. ¿Amén? ¿Estamos claros en esto? Miren, en el tiempo de la conquista, vinieron los españoles con su espada y con una Biblia. Y tratando de comunicarse con los indígenas decían, esta es tu nueva religión, y el que no adopte esta religión de la cruz, él lo matamos. Matamos a tu esposa, matamos a tus hijos, te quemamos la aldea, te quemamos todo. Y entonces ellos decían, ¿qué es lo que hay que hacer para no morir? Tienes que convertirte a ser cristiano. Lo obligaban a ser cristiano. Y esa no es una conversión. Si alguien te obligó, si el pastor te obligó, si tu mamá, tu papá te obligó, si tu entorno social te obligó, si tu grupo social te está obligando, nunca permitas eso. La conversión verdadera de ser un cristiano es voluntaria y personal. Dígame amén, por favor. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Porque aquí en el pueblo de Dios, escuche esto, hay muchos convencidos, pero muy pocos convertidos. Te han convencido, pero tú no te has convertido. Por eso es que hay un problema en ti. Por eso es que hay un problema para venir temprano a la iglesia. Por eso hay un problema para que estudies la palabra o para que ores. Por eso es problema a veces cuando estás en las tentaciones, en unas circunstancias difíciles. Pero cuando uno es convertido, hermano, como el apóstol Pablo, puede azotarte 40 azotes menos uno. Pueden apedrearte hasta pensar que te has muerto. Puede haberte picado una serpiente, como lo hicieron al apóstol Pablo. Pero tu fe nunca será quebrada porque te has convertido verdaderamente, personalmente y voluntariamente al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos convertidos hay aquí? ¿Te has convertido de verdad? ¿Te has convertido al Señor de verdad? Tal vez es bueno, ¿no? Saber esto. Fue voluntaria porque más adelante el apóstol Pablo dice, yo no fui rebelde a esta visión, yo obedecí. Y Pablo voluntariamente se convirtió al Señor. Hermano, yo recuerdo la noche en que yo me convertí. Fue un 14 de abril de 1985.
Una noche de abril de 1985 yo entregué mi vida a Jesucristo y me convertí al Señor. Nunca voy a olvidar ese día. Nunca voy a olvidar esa noche. No recuerdo el sermón. Lo único que sé es que estaba predicando el pastor Salvador de Lutri. Y lo único que recuerdo fue la voz de Dios diciéndome: he aquí una nueva criatura. Aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas serán hechas nuevas. Eso es lo que recuerdo, no recuerdo más. Y yo dije, yo quiero convertirme al Señor. Ha pasado de esto, no sé si 28 o 29 años. Y aquí estoy, hermano. Hemos pasado, como decía mi papá, la mar y morena, pero aquí estamos. Porque nos convertimos de verdad al Señor. ¿Cuántos convertidos hay aquí? Amado, hemos sabido pasar muchas necesidades con mi familia. Hemos sabido ver la olla que hervía y no había nada que echarle. Hemos pasado por enfermedades de muerte. Hemos pasado por necesidades económicas. Hemos pasado por conflictos familiares. Hemos pasado por mucho, pero aquí estamos. Hablando del Señor. Porque nos convertimos al Señor. No nos convencieron, nadie nos convenció. Nadie nos empujó ni nos dijo, párate, párate, levanta tu mano. No, nos convertimos al Señor porque escuchamos la voz de Dios y sabíamos que teníamos una necesidad en el corazón, necesitábamos de Dios, necesitamos quitar algo de la angustia que teníamos en el corazón, algo de eso que no nos deja vivir en paz, ni nos deja vivir tranquilos, ni en paz, ni en felicidad. Y eso trae Jesucristo a tu vida. Eso trae Jesucristo a tu vida. La paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. ¿Amén? Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te has convertido al Señor? Esta decisión que uno tiene que tomar, que es personal y que es voluntaria, de convertirse al Señor, tiene que traer confesión de pecados. Miren, cuando se trata de presentarnos delante de Dios, uno siempre es menos malo que el otro. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, sí soy pecador, porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Pero no soy un ladrón. Soy pecador, pero no he matado a nadie. Soy pecador, pero no le he sacado la vuelta a mi esposo ni a mi esposa. Cuando uno se presenta delante de Dios, siempre quiere ser un poco más bueno que el otro, ¿no? Soy pecador, pero no soy tan malo. Había un hombre que se presenta, dos hombres, pero uno de ellos se presenta y dice, Señor, aquí estoy, y por si tú no lo sabes, doy mi limosna, doy mis ofrendas, ayuno 3 veces a la semana, por si acaso aquí estoy. Y a otro que venía y decía, Señor, que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, decía, Señor, aquí estoy, no soy digno ni siquiera de levantar los ojos a ti, sé propicio y ten misericordia de mí. Eso está en Lucas, por favor, búscalo, capítulo 18 de Lucas, verso 10. Lucas capítulo 18, verso 10. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Lucas capítulo 18, dáselo a la dama que ha venido por primera vez. Lucas 18:10. Es un obsequio de la iglesia del Señor. Dios le bendiga. Lucas 18:10. Creo que a usted le falta, ¿no? Yo le voy a traer la otra semana. Si viene el otro domingo yo le traigo, le prometo. Lucas 18:10. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y mira lo que dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál de estas dos oraciones quiere hacer usted esta mañana? ¿Cuál de estas dos oraciones quiere hacer usted esta mañana? ¿La del publicano o la del fariseo? Porque cuando se trata de hablar delante de Dios de nosotros, siempre somos un poquito más buenos que el otro. No soy como mi vecina, qué chismosa, Señor. Yo amo a mi suegra, no soy como otras que las odian. Siempre queremos ser un poquito. Pero si te quieres convertir en verdad, como Pablo, y tener esa fe inquebrantable y presentar defensa de una fe sólida y estable, y que aún en los momentos de crisis, de problema, de angustia y de llanto, tu fe no se quiebre, tienes que venir personal y voluntariamente al Señor, trayendo tus pecados delante de Él tal y como son. La noche que me convertí, yo pasé delante de mucha gente que ni conocía, me daba vergüenza, y vine delante del altar diciendo: Señor, acá están todos mis pecados. Y empecé a decir: perdóname por esto, por el otro, porque soy un borracho, porque no quiero a mi esposa, porque no quiero a mis hijos, porque nunca paro en la casa, porque más son mis amigos. Todos los pecados sabidos y por haber. ¿Cuál de las dos oraciones quieres hacer tú esta mañana? Delante de Dios, todos somos pecadores. El apóstol Pablo no se justificó cuando se encontró con el Señor Jesús. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Será tu pregunta esta mañana? Señor, ¿qué cosa quieres que haga? Porque esta mañana estamos delante de Dios, en este lugar. La presencia del Señor está aquí. Y el Señor está hablando a tu corazón y a tu vida. No quiere el Señor que seas un cristiano ritualista, ni tradicionalista, ni sacramentalista. Él quiere que seas una cristiana y un cristiano de verdad. Aquellos que tienen su fe en un fundamento firme y sólido, y que aun cuando vengan las vicisitudes de esta vida, tú permanezcas de pie y firme. ¿Amén? ¿Amén? Y para esto tienes que tener estas cosas. Tú me puedes decir: pastor, pero tú sabes, me conoces. Yo vengo a la iglesia, yo entrego mi diezmo, mi ofrenda, canto, alabanza. ¿Estás como el fariseo? ¿Estás orando como el fariseo? Quiero que medites tu vida y dices: de verdad estoy convertido al Señor. Amado, porque uno que se convirtió al Señor vive para el Señor. Piensa en el Señor las 24 horas del día. Se levanta con el Señor. Almuerza con el Señor. Duerme a los pies del Señor. Vive para el Señor. ¿Vives para el Señor? Le sirve a su Señor. ¿Le sirves al Señor? ¿O piensas que eres cristiano porque vienes solo al culto de domingo por la mañana? ¿O piensas que eres cristiano porque das tu diezmo y tu ofrenda? ¿O crees que eres cristiano porque cantas alabanzas? La pregunta verdadera es: ¿se convirtió a Dios?
Y esto tiene que ser personal y voluntariamente. Trayendo sus pecados. Él murió por eso, hermanos, amigos. Él fue a la cruz por eso. Él fue a la cruz para perdonar tus pecados y los míos. Para limpiarnos de toda maldad. No importa el pecado, sea grande o chico, de lo que usted haya cometido. La sangre bendita de Jesús puede limpiarnos. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna religión lo puede hacer. Ningún ritual lo puede hacer. Y no es que Él fue a la cruz porque de casualidad lo chaparon, porque por ahí el Judas lo vendió y lo traicionó. No. Él dijo así: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para tomarla. Y yo la doy. Porque Él dio su vida por ti y por mí en la cruz. Para que tu vida sea limpia y perdonada de todos nuestros pecados. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Si en algún momento yo tengo que dar razón y fundamentar mi fe, lo único que yo voy a decir es que el fundamento de mi fe es Cristo, el Hijo de Dios. El único que puede cambiar a la gente no es la religión, no es un pastor, es Cristo el Señor. Y tenemos que convertirnos a Él. Así que, ¿qué dirás esta mañana? ¿Qué dirás? Termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Algún momento vas a tener que fundamentar tu fe. No vaya a ser como esas casas de los cedros de Villa, que cuando venga algo fuerte se pueden hundir y morirá mucha gente. Pero si tu fe está fundada en la roca, en el castillo fuerte, en el alto refugio. Primera de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la fe, esperanza que hay en nosotros. En algún momento de tu vida, las circunstancias van a hacer que, o te van a demandar que tú des razón de tu fe. ¿Qué vas a presentar? Una fe sólida. Y cuidado que gente piensa que tiene una gran fe. Pero no se trata de si tu fe es grande o es chica. Se trata en dónde has fundamentado tu fe. Y yo te invito esta mañana a que, si algún día lo hiciste, vuelvas a confirmar que tu fe está sentada en Cristo Jesús el Señor. Y que si nunca lo hiciste y pensaste que fuiste cristiano, que eras cristiano o cristiana, tú puedas decir: yo quiero convertirme voluntariamente y personalmente al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros al Señor. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre esta mañana. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tú toques el corazón de cada oyente en esta sala. Piense que sea creyente o no, y le hables a su corazón como lo hiciste conmigo. ¿Eres convertido de verdad? ¿O solamente fuiste un convencido? ¿Piensas que tu religión te acerca a Dios? ¿Piensas que el ritual que haces de venir los domingos te hace cristiano? ¿Piensas que porque tu papá o tu mamá fueron cristianos, tú también lo eres? Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y tiene que haber una conversión personal y voluntaria. ¿Cuál será tu oración esta mañana? ¿La del publicano o la del fariseo?
El fariseo decía, yo no soy tan malo, yo hago esto, yo hago el otro. El publicano no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. Y decía, Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuál es tu oración esta mañana? Si de verdad te quieres convertir al Señor, voluntariamente y personalmente, yo te invito a que te pongas de pie. Yo no te pregunté si te bautizaste o no. Yo no te pregunté si tocas, cantas, das diezmo, ofrenda, vienes. Te pregunté si quieres convertirte al Señor. Con todo el corazón. Dios te bendiga. ¿Quién esta mañana va a decir, Señor, yo me convierto a ti? Entendí bien esto. Dios me la bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amado, yo que tú me asegurarías, Dios te bendiga. De verdad. ¿En dónde está fundada tu fe? ¿Vives para el Señor? ¿Piensas siempre en el Señor? ¿Le sirves al Señor? En esto está en juego tu vida espiritual. En esto está en juego tu destino el día que partamos de esta tierra. ¿Por qué mejor no te conviertes a un cristiano verdadero y deja de ser un cristiano ritualista, sacramentalista o tradicionalista? Y le dices, Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero. Dios te bendiga. Quiero ser un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. Tienes que tener personalmente el encuentro con el Señor y voluntariamente. Y si tú te pones de pie, estás diciendo, Señor, yo voluntariamente quiero hacerlo. Como los demás que están puestos de pie. Así que, Dios le bendiga. Como no quiero seguir insistiendo, porque esto no es cuestión de si te presiona el pastor o no, sino de qué corazón tienes tú. Dios me la bendiga. Y qué deseas tú con Dios. Vamos a orar a los que están puestos de pie. Si tú piensas que tu fe está bien fundamentada y eres una buena cristiana, una verdadera cristiana o cristiano, puedes seguir sentado. O puedes orar con nosotros también. Tal vez no quieres pararte, pero sabes perfectamente que necesitas del Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, hermana. Bendito Padre Celestial. Si quieres ponerte de pie mientras oramos, tienes toda la libertad para hacerlo. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos la necesidad tuya en nuestras vidas. Señor, tal vez hasta este momento hemos estado un poco equivocados. Y pensamos que somos cristianos porque nacimos en una casa cristiana. Porque nuestros padres fueron cristianos. Porque nuestros abuelos nos bautizaron. Pero quiero decirte hoy que voluntariamente y personalmente me convierto a ti, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué anhelas que yo haga? Díselo. ¿Qué necesitas que yo haga? Usted sabe, Dios le está hablando, el Espíritu Santo en su corazón está hablando fuertemente. Y usted se pone de pie sabiendo que necesita una fe inquebrantable, como la tenía Pablo. Mire, yo no sé lo que usted está pasando. Muchos de nosotros hemos tenido episodios en nuestra vida duras, fuertes, difíciles. Sean muertos familiares a quien amamos mucho. Hemos tenido crisis familiares. Hemos tenido crisis económicas. Hemos tenido crisis personales.
Pero sabe, todo está en quien ha fundamentado tu fe. Todo depende de en quién has puesto el fundamento de tu fe. Y poniéndote de pie, tú estás diciendo: Señor, yo pongo el fundamento de mi fe en ti. Yo pongo el fundamento de mi fe en ti. No en nada, ni en nadie, ni en rituales, ni en pastores, ni en hombres, ni en iglesias, ni en denominaciones. Yo pongo mi fe en ti, Jesucristo de Nazaret. Perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. No soy digno ni siquiera de levantar mis ojos al cielo. No puedo hacerlo, pero te ruego ahora que tú me limpies, para que con toda libertad pueda mirarte, pueda levantar mis ojos al cielo, pueda lavar mis manos y adorarte con libertad, sin que nada ni nadie me acuse. Hoy me convierto a ti y mi fe se establece en ti. Quiero caminar pensando en ti. Quiero levantarme pensando en ti. Quiero vivir pensando en ti, acostarme pensando en ti, almorzando pensando en ti. Quiero servirte, quiero caminar, quiero andar contigo. Si así lo has hecho, si así estás orando, ¿por qué no le pones tu carga en este momento en las manos del Señor? ¿Por qué no pones tu carga en este momento en las manos del Señor? Y le dices: Señor, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? El apóstol Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor no tardó en decirle: amados hermanos, no tardó en decirle: anda a la casa de un hombre llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Él te dirá qué tienes que hacer. Y ahí recibió la vista, porque había quedado ciego. Tal vez tú hasta ahora has estado ciego espiritualmente o ciega, pero hoy elevo mi oración para que se te quite toda venda que ha estado en ti y la luz de Jesucristo resplandezca en tu vida. Voy a pedirte algo más. Que vengas aquí adelante, por favor. Quiero orar por ti. La dama que creo que ha hecho por primera vez una decisión, quiero orar por usted, por favor. Venga para aquí. Voy a pedir a la pastora que venga. Ora por la... Míreme a mí. Eso es. Amén. Vengamos aquí, hermanos, y vamos a orar, Señor. Queremos tener una fe sólida, queremos tener una fe fuerte, una fe como la que tuvo Pablo. Bendito Padre Celestial, delante de tu altar estamos. Y aquí un grupo de tus hijos. Oramos para que tú los fortalezcas, para que tú los establezcas, para que tú los afirmes en ti, Señor. Hemos reconocido que necesitamos convertirnos a ti, que necesitamos voluntaria y personalmente venir ante ti. Y bendigo a esta dama que tú has traído esta mañana, que es la primera vez que hace una decisión por ti, y que ella no ha puesto su fe en religiones, sino ha puesto su fe en ti, Señor Jesucristo. La roca firme para ella serás tú. No sabemos cuáles son sus problemas, pero sabemos que tú serás su fortaleza, su roca fuerte, su alto refugio, en quien ella puede esconderse. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas obtendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque esperan en el Señor. Bendigo la vida de esta dama. Confirma tu palabra en su corazón, y que desde hoy en adelante empiece un nuevo tiempo, una nueva vida contigo.
Señor, bendigo a mis hermanos que están aquí también, reafirmando su fe en ti, reafirmando su creencia en ti, reconociendo que necesitan una firmeza en su fe para seguir avanzando, para que sigan caminando, que ellos anhelan vivir, pensar, levantarse, acostarse, pensando en ti, sirviéndote a ti. Trae sobre ellos una unción fresca y poderosa de los cielos. Trae sobre ellos alegría, avivamiento. Trae sobre ellos, bendito Dios, ese fervor, ese fuego que necesitan cada uno de ellos. Y ellos bendecirán esta iglesia. Y otros serán contagiados por la vida de ellos, para bendición y para la gloria de tu nombre, Señor. Hoy yo los bendigo. Hoy delante de ti como pastor de esta iglesia bendigo sus vidas. Bendigo la vida de esta dama que por primera vez viene ante tu altar. Y glorifico tu nombre ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.